Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente aquí de La Diestra. Y hoy vamos a hablar sobre la figura del comisionado residente. Hoy yo les voy a explicar a ustedes por qué el comisionado residente es tan importante, por qué el debate que se va a estar celebrando hoy mismo es importante y los ángulos que se supone que usted esté pendiente cuando se dé la discusión y el contraste entre estos candidatos. Yo le agradezco a ustedes por el respaldo que nos vienen dando aquí al canal desde que estamos produciendo todo el contenido que estamos produciendo. Le agradezco que si usted disfruta de lo que está viendo, dele like, suscríbase, comente. Eso es bien importante para que nosotros, ¿verdad?, mantengamos la calidad de lo que estamos haciendo aquí y también estemos respondiendo a lo que ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren ver. Pues mire, hoy hay un debate. Hoy es un debate en lo que en Puerto Rico se considera que es la segunda posición de gobierno más importante cuando uno va a acudir a las urnas y va a votar por el gobernador y el comisionado residente. Usted sabe que dicen el comisionado residente es que el que representa al pueblo de Puerto Rico en Washington, D.C. Y hay gente que dice que eso no tiene importancia. Y hay gente que dice que eso es como si nada pasara. Pero yo hoy los voy a convencer a ustedes de que eso no es así. Quien habla así habla de la ignorancia, no habla necesariamente del entendimiento y el conocimiento de lo que es el tema de política pública y de acción diaria de lo que es el gobierno de Puerto Rico hoy día y cómo todo depende de Washington, D.C. Todo depende de lo que se hace con el Congreso de los Estados Unidos y lo que se hace con la Casa Blanca. Y precisamente para comenzar con esta discusión y esta explicación de lo importante que es este debate esta noche, vamos a comenzar porque entender que Puerto Rico es un asunto federal. Y Puerto Rico es un asunto federal comenzando desde el problema que tiene Puerto Rico de estatus político. Y para alguna gente no hay problema alguno. Pero, como se ha dicho a través del tiempo, el Estado Libre Asociado, que es la forma de gobierno que en Puerto Rico existe, que no es otra cosa que no es el territorio, un territorio bajo la Constitución de los Estados Unidos, ese elemento determina la realidad nuestra de que el Congreso manda sobre cualquier otra cosa sobre Puerto Rico. No existe soberanía del gobierno de Puerto Rico en la medida que todo está sujeto, supeditado a la decisión del Congreso de los Estados Unidos. Y esto es así por virtud de la Constitución de los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio como hay otros territorios que son parte de los Estados Unidos y los congresistas, gente que usted no vota por ellos, ni yo tampoco, aquí en Puerto Rico, son los que deciden los destinos y deciden lo que ocurre o no ocurre en Puerto Rico. Y ahí le pusimos una portada de una decisión que hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2015-2016, donde le daba una estocada al Estado Libre Asociado y establecían que todo lo que ocurriese en Puerto Rico era sujeto a el Congreso. Y por eso el tema del estatus es tan importante. Y en esta foto ustedes van a ver en un momento dado donde se reúnen en un mismo lugar personas de diferentes partidos a nivel de política local, pero también a nivel de política nacional, y firmaban en aquel momento el acuerdo para presentar un proyecto en conjunto, el borrador de un proyecto que resolvía el tema del estatus. Y esta noche, en el debate de los comisionados residentes, esto va a ser una pregunta importante, el tema del estatus. Y obviamente usted sabe dónde posiblemente va a estar parado un William Villafañe, que va a estar apoyando la estadidad. Usted sabe dónde está parado pues, Ana Irma Rivera Lacén, que dice que ella es independentista. También usted sabe dónde va a estar parado el de Proyecto de Dignidad, o la de Proyecto de Dignidad, Vivian Ramírez, que ella creo que apoya la estadidad o lo ha dicho públicamente. Y usted sabe dónde va a estar parado Pablo José Hernández, porque él apoya lo que está pasando, lo actual. Pero no importa cuál estatus de ellos apoyen, esto va a ser un issue esta noche y va a ser un issue importante cuando uno de ellos sea seleccionado para representar a Puerto Rico allí. Pero más allá de eso, y es la parte que yo creo que ustedes tienen que entender, el tema de Washington no se circunscribe solamente al estatus. El tema de Washington toca lo que yo le llamo los 3 pilares de asuntos de política pública en Puerto Rico. El primero y más importante, y es el que menos se habla a nivel público, que es el tema de la
reestructuración, la ley promesa. ¿Y por qué yo digo que es importante o el más importante en todo este tema de la reestructuración? Es bien importante porque sin esta ley, hoy día, Puerto Rico posiblemente no tuviera ni dinero para operar, porque en un momento dado, entre el 2015 y el 2016, se determinó que Puerto Rico, la deuda del gobierno de Puerto Rico era tan y tan y tan grande que era impagable. Y Puerto Rico necesitó una acción del Congreso de los Estados Unidos, necesitó que pasaran la ley promesa para que Puerto Rico, siendo una jurisdicción vista desde los ojos del Congreso estatal, pudiera reestructurar su deuda, pudiera declararse en quiebra. Y para que ustedes vean cómo en Washington D.C. se controla el juego, cómo es que en D.C. se toman todas las decisiones, aquí ustedes ven esta portada donde el pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, bajo Alejandro García Padilla, trató de pasar una ley local para declarar en quiebra la deuda estatal de Puerto Rico. Y vino el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y le dijo que bajo la ley de quiebra federal, que no reconocía la capacidad de los estados de declararse en quiebra, Puerto Rico no podía declararse en quiebra. Y esa ley era inconstitucional. Básicamente le dijeron a Puerto Rico, papito, si tú no pasas una ley, si nosotros no pasamos ley, tú no puedes declararte en quiebra. Y entonces de ahí es que viene promesa, de ahí es que nace promesa. Y promesa es lo que le permite al pueblo de Puerto Rico hoy día haber tenido la capacidad de haber reestructurado la gran mayoría de su deuda, por un lado, y por otro lado, tener la oportunidad ahora de quizás volver a los mercados de capital, a poder emitir deuda, poder trabajar como un gobierno regular, porque por promesa, que de nuevo una ley del Congreso, es que Puerto Rico pudo echar a un lado esa carga tan pesada que tenía. Donde único todavía no ha resuelto como cuestión de hecho es en el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero aparte entonces del tema de la reestructuración, el segundo tema más importante de Puerto Rico es el tema de la reconstrucción de Puerto Rico después de los desastres naturales, particularmente el huracán María. ¿Qué pasa? Por lo general, cuando en Puerto Rico pasa un desastre, ¿qué pasa? Viene FEMA, entra y con la ayuda que FEMA ofrece para el tema de la emergencia, reparte ayuda a los damnificados. Puerto Rico le representó a los Estados Unidos en el 2017 el desastre natural más grande en su historia. Más grande en la historia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Nunca antes había habido una jurisdicción estatal que completa fuese impactada por un desastre natural. Y eso, para poder atender los daños, necesitó legislación federal. El Congreso se tuvo que mover y hubo que hacer unas gestiones, un trabajo, unas visitas, unas relaciones que hubo que desarrollar y que hubo que afianzar para que cuando a Puerto Rico le fueran a tocar los fondos de recuperación, se le diese justamente de acuerdo a los daños que había vivido. Y Puerto Rico recibió la cantidad histórica más grande que había recibido una jurisdicción de los Estados Unidos, gracias a que el Congreso legisló. Aquí vemos una portada donde habla sobre esa inyección histórica. Esto ocurrió en febrero 9 del 2018 cuando se firmó la ley. Y en ese sentido, hoy día la economía de Puerto Rico existe y se mantiene por estos fondos de reconstrucción. Así que el manejo de esos fondos, la implementación de los proyectos que se cubren con esos fondos y el desarrollo de ellos es lo que Puerto Rico hoy día lo mantiene económicamente viable. Está totalmente relacionado con Washington, D.C. Y además de esto, están todo lo que tienen que ver con los temas de salud, de alimentos, de vivienda. 3 áreas importantísimas, por no mencionar también la seguridad, que se nutre, que se fortalece, que se mantiene con los fondos federales. Y a nivel de todo lo que tiene que ver con el trabajo en Washington, D.C., lo que todos posiblemente van a estar hablando, incluso hasta la independentista Ana Irma Rivera Lacén, es de la expansión o el acceso a la igualdad de trato de todos los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico vis a vis los ciudadanos americanos que viven en los demás estados. Eso es lo que siempre se habla. Cuando usted escucha un trato igual, es que digan, mira, en Puerto Rico queremos que las personas que son o que tienen la oportunidad de recibir el plan de salud del Estado
que se paga con fondos de Medicaid, fondos federales, pueda recibirlos de la igual manera que los recibiera si viviera en Luisiana, o si viviera en Mississippi, o si viviera en Nuevo México. Y de eso depende todo de las relaciones que pueda tener cada uno de estos candidatos o el candidato que vaya a ganar con los demás congresistas y en el Senado y también en la Casa Blanca. Y ahora yo les voy a traer precisamente qué es lo importante, cómo es que se juega el juego en Washington, D.C. si uno fuera comisionado residente. Y cada uno de estos candidatos tiene que demostrar en este debate y ahora de cara a las elecciones cómo es que va a tener la capacidad de poder entrar a este lugar que les voy a poner ahora aquí en pantalla. Ponlo ahí un momento, vamos a poncharlo. Esa es la Casa Blanca. Y la Casa Blanca, que por lo general usted la ve, y es un edificio bonito allí en Pennsylvania Avenue. La realidad del caso es que en Casa Blanca se toman todas las decisiones ejecutivas y aquellas que tienen que ver con Puerto Rico. Y hay gente que dice, ay chicos, así que en Washington, en Puerto Rico, a la gente de Washington no le importa el tema de Puerto Rico. Yo le acabo de hablar de medidas legislativas del Congreso que firmó un presidente, que todas son las que realmente tienen a Puerto Rico en el día de hoy donde está. Todas. Y es porque personas ahí en la Casa Blanca, personas en los lugares que lo voy a enseñar ya mismito, se sentaron y comenzaron a pensar sobre Puerto Rico y ver cómo podían atender los temas de Puerto Rico. Y solamente lo atiende de manera correcta en la medida en que tengamos un buen representante que entienda cómo se maneja el tema, cómo se maneja el asunto en esos lugares. Y en ese recinto de la Casa Blanca tiene, aledaño al edificio de Casa Blanca, tiene lo que ustedes todos conocen como el West Wing, el East Wing, pero el West Wing, que es donde se toman las decisiones ejecutivas del presidente, donde se reúnen todos los jefes de agencia con el presidente, donde está dos lugares importantes, que es lo que le llaman el Situation Room, tanto el búnker del presidente y el búnker del vicepresidente, y aledaño a el West Wing está lo que le llaman el Old Executive Building, que es donde trabaja toda la gente que opera dentro de lo que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Casa Blanca, lo que es toda la gente del National Economic Council, toda la gente lo que es del National Security Council y todos los que son los asesores principales del presidente. Es allí donde el comisionado residente, el que representa a Puerto Rico, tiene que ir constantemente para hablar, para adelantar, para hacer el caso de los temas de Puerto Rico con el Ejecutivo. Desde allí, de donde le van a decir un día, mira, comisionado residente, vaya allí al Departamento de Salud, que le pusimos una llamada al secretario o a la secretaria para que vaya allí a hablar sobre los temas de Medicaid con la oficina de CMS, o para que vaya a hablar sobre el tema de Medicare. Ah, ¿usted quiere paridad? Pues mire, llame a los actuarios de Puerto Rico, comuníquese con el gobierno de Puerto Rico, que es importante que nos sentemos aquí con los actuarios que tenemos acá en CMS para ver cómo es que podemos llegar a un trato más justo de Puerto Rico. Es allí, en ese edificio que yo les enseñé. Además, antes de poner esta foto, vamos a ponerle al Tesoro un momento, porque el Tesoro es bien importante. Ahí, miren esta foto. Ahí está Alexander Hamilton. Esto es el Tesoro de los Estados Unidos. Este edificio está al lado de la Casa Blanca. Y el que es comisionado residente, el que va a representar a Puerto Rico, va a tener que ir un montón de veces allí. Primero porque el Tesoro es, ¿verdad?, donde reparten el billete. Y el Tesoro es también quien está pendiente a todas las acciones que se van tomando en Puerto Rico con el tema de la quiebra. Y cuando nosotros íbamos allí a hablar sobre el tema de la ley promesa, cuando íbamos allí a hablar sobre el tema de todo lo que tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal, cuando íbamos a hablar sobre los temas económicos de Puerto Rico, nosotros teníamos que sentarnos en ese edificio que yo les acabo de enseñar, que tiene como 5 pisos internamente, y allí era que nos sentábamos con todo el mundo. Y miren, cuando uno va allí, el que crea que uno entra con la banderita de su partido y dice, yo soy PNP, yo soy popular, yo soy PIP, atiéndeme. No, uno no va allí así. Uno entra a estos lugares y uno va desarrollando las relaciones allí y uno tiene que aprender a tener un juego de pie particular. ¿Por qué? Porque tú vas a estar bregando con mucha gente, primero, con un desconocimiento amplio de tu tema particular. Y en esto quiero hacer una explicación breve. La gente piensa, hay gente que piensa que todo el mundo habla de Puerto Rico todo el tiempo. Y eso no es así. Incluso tienen que pensar un poquito de que los temas a nivel nacional son
bien diversos y hay una amplia gama de temas que todos los días son prioritarios en estas oficinas. Por ejemplo, en Casablanca, el tema de Israel, de Irán, todo lo que ocurre a nivel, ¿verdad?, de la frontera, inmigración, el tema de la inflación, el tema de los asuntos de los estados, los temas que pueden estar ocurriendo en cualquiera de los 50 estados, más también está el tema de Puerto Rico. Así que uno tiene que entender que cuando uno se va a sentar con un individuo ahí que posiblemente uno ha conocido brevemente en algún tipo de actividad protocolar, pero no necesariamente actividad de trabajo, uno tiene que entender que estas personas no necesariamente conocen el tema y tú tienes que buscar la manera de cómo es que tú le haces entender, uno, por qué este tema le importa a esa persona o a esas personas con las que te vas a reunir, por qué es importante para ellos. Y tienes que pensar cómo es importante en términos de política pública, cómo es importante en términos de política y cómo es importante para resolver los problemas que tú representas, los problemas, ¿verdad?, de la gente que tú representas. En ese sentido, tienes que tener una mentalidad aguda y rápida de manejar unas relaciones que en poco tiempo tienes que buscar que sean las mejores relaciones posibles. Y de eso no importa si tú ideológicamente tú piensas que tú, qué sé yo, porque tú eres popular o porque eres PNP o porque eres pipiolo o lo que sea, que no, que yo no voy a bregar. Hermano, el que vaya allí con la mente cerrada, el que vaya allí a pensar que va a imponer su criterio, está muerto por la pechuga, está ponchado. Es que es algo, y esto yo lo he visto anteriormente, hay gente testaruda, y hemos tenido gente puertorriqueña que van allí y se creen, ¿verdad?, que ellos van a imponer su criterio, y la realidad del caso es que aquí, en estas relaciones, las relaciones intergubernamentales, particularmente entre las relaciones con el Ejecutivo Federal y las relaciones también con el Congreso, depende mucho de la actitud y la capacidad que tenga el individuo de poder sentarse incluso con gente que piensa distinto a usted. ¿Y qué pasa? Usted va al Ejecutivo, entró a Casablanca, fue al Tesoro, se sentó, pero entonces tiene que ir a este cuerpo legislativo que tiene 435 personas que están divididas mayormente en dos partidos, que es aquí, que es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y allí, que usted ahí donde usted va a estar todos los días, usted no tiene ni voz ni voto, pero tiene presencia. Tiene 2 pies y 2 manos y tiene boca. Y tiene que ir a hablar con los 435 personas todos los días para que dentro de los asuntos que ellos tienen que manejar, porque recuerde algo, son 435 representantes porque cada uno es de un estado distinto y son de sus delegaciones congresionales. Y ellos manejan los temas de su estado principalmente, de sus distritos principalmente. Así que el tema de Puerto Rico puede ser hasta exógeno para ellos. Puede ser como algo... Pero entonces tú tienes que buscar la manera de que sea algo importante para ellos. Y lo haces desde diferentes estrategias. En muchas instancias, cuando nosotros estábamos ahí, cuando yo dirigía PRAFA, lo primero que nosotros hacíamos era identificar si un representante tenía conexiones con Puerto Rico. ¿Y cómo lo hacíamos? Buscábamos la manera de que si veíamos que era de un distrito de un estado donde habían puertorriqueños, identificábamos la cantidad poblacional de los puertorriqueños para poder llevarle un tema sobre, decirle, mira, yo represento el lugar de donde vienen 10,000 personas de tu distrito, 5,000 personas de tu distrito. Por otro lado, buscábamos las aportaciones que los puertorriqueños habían hecho en la milicia, porque aunque sea republicano y democrático, el republicano esto es mucho más poderoso, el tema de los veteranos, pero si algo entiende un republicano y un demócrata, es el tema de la lucha por las libertades, el tema de la lucha por la democracia. Y no hay lucha más valiosa para un congresista de los Estados Unidos que la de un hombre o una mujer de dar la vida por esos valores. Y nosotros tenemos muchos puertorriqueños que lo han hecho anteriormente. Y nuestra estrategia siempre era también tratar de identificar si en efecto teníamos una población que le impactara directamente a ese distrito o a ese congresista. Y si no, no importa la aportación que hayan hecho, porque a todos les impacta por igual la lucha por la libertad y la lucha por la democracia. Y así sucesivamente identificábamos puntos de conexión que aunque no nos conociéramos, que aunque no tuviéramos relación, que aunque pensáramos distintos, que aunque fuéramos de partidos distintos, de ideologías distintas, tuviéramos puntos en común. Y esa estrategia hay que hacerla con los 435 congresistas. Y también
uno va identificando dentro de esos cuerpos cuáles son o dónde son los lugares que Puerto Rico se le va la vida. Y ahí está lo que se le llaman los comités. Los comités. Dentro de cada comité que hay en el Congreso, hay unos temas puntuales que se trabajan, donde se asignan programas, donde se asignan fondos, donde se toma determinación de política pública. A Puerto Rico, por ser un territorio, los candidatos a la comisaría residente tienen que conocer el Comité de Recursos Naturales. ¿Por qué? Porque por disposición, todos los territorios, el tema de los territorios y de las zonas de los nativos americanos, están bajo la jurisdicción del Comité de Recursos Naturales en la Cámara de Representantes. Y en el Senado de los Estados Unidos están bajo el Comité de Energía. Y allí usted, como comisionado residente, o el comisionado residente que usted va a ver ahora, va a tener que contestar en estos debates, en el debate de esta noche, en otros debates, las preguntas de ¿cómo son sus relaciones con el Comité de Recursos Naturales? ¿Cómo está usted si gana el republicano? Si gana la mayoría de los demócratas. ¿Cómo está usted si tocan el tema de la deuda de PREPA, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Son issues que ellos van a tener que manejar todos los días. Y obviamente, y yo quería poner una foto del Senado, pero no importa, porque ya lo mencioné todo, así que esta es la foto del Senado. Esto es bien importante, porque el Senado es distinto. El Senado son 100 senadores, 2 por cada estado. Y también el comisionado residente, si bien es cierto que se congrega, que reúne en la Cámara de Representantes, también tiene la responsabilidad por representar a todo Puerto Rico en Washington, de manejar también el Senado. ¿Y por qué el Senado es importante? Miren, esta es una parte que yo no sé si todo el mundo lo entiende, pero es sencillo, pero no se discute tanto. Si usted trabaja, un comisionado residente trabaja un proyecto de ley que va a ser aprobado en la Cámara y finalmente logra o insertar a Puerto Rico en la Cámara, en un proyecto de la Cámara, va a tener que hacer el mismo trabajo en el Senado. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley que son aprobados en la Cámara pasan al Senado. Y si en el Senado están manejando un proyecto de ley que toca el tema de Puerto Rico, es súper importante que esté al tanto él y su equipo de trabajo, porque entonces le va a tocar en la Cámara manejar ese issue. Y él quiere que el tema, como viene el tema de Puerto Rico del Senado a la Cámara, que lo que allí tocaran, que lo que allí dijeron, haga sentido para que en la Cámara el trabajo sea un trabajo mucho más fácil para poder finalmente conseguir la aprobación de lo que puede ser beneficioso para Puerto Rico. ¿Se está dando cuenta de cómo realmente todo se bate? O sea, en realidad se bate el cobre de Puerto Rico. Todo depende de Washington, D.C. Y entonces, lo más importante que un comisionado residente hoy día tiene que tener en mente es también cómo se va a relacionar con estos dos individuos. Ustedes lo conocen. Aquí está el futuro presidente de los Estados Unidos, o Donald Trump o Kamala Harris. En 20 y pico de días vamos a saber quién va a dirigir los destinos del Ejecutivo en los Estados Unidos, quién va a ser el presidente, quién va a ser posiblemente, o cuál va a ser su filosofía. Y obviamente, el que sea comisionado residente, él o ella, tiene que tener una estrategia diseñada para manejar su relación con ellos. Y recuérdense de algo. Puerto Rico no tiene gran poder, como yo les dije anteriormente, en la Cámara, porque al final del día no tiene voz y voto. Puerto Rico no tiene en propiedad una delegación congresional y tampoco tiene senadores. Así que las herramientas de Puerto Rico, aparte que les mencioné algunas, como la población que pueden tener los diferentes estados de puertorriqueños, o como la población de veteranos y otros temas más, Puerto Rico en pocas ocasiones, pero de manera contundente, tiene lo que le llaman el bully pulpit, el púlpito, la cámara, el micrófono. Y el comisionado residente tiene que aprender a dominar la expresión pública y la representación adecuada de Puerto Rico ante el mundo, porque de la expresión pública se generan opiniones y hay de una manera que ustedes a veces no lo pueden ni entender, pero ocurre. Llega el mensaje directo de lo que cada cual puede hablar en los medios nacionales, que puede hablar en CNN, que puede hablar en MSNBC, que puede hablar en Fox, que puede hablar en periódicos como el New York Times, que Miami Herald. Esos cables de prensa llegan a Casablanca, llegan al Congreso, y como uno represente públicamente los asuntos de Puerto Rico, en esa medida también le van a responder directamente de estas oficinas. Así que el comisionado residente que usted vea esta noche en el debate tiene que tener la capacidad de poder comunicar correctamente, adecuadamente y de una manera
estratégica lo que son los intereses de Puerto Rico para que a su vez les respondan adecuadamente de los lugares que yo les acabo de mencionar. Así es que se juega el juego en Washington, D.C. No hay otra. Puerto Rico no tiene lo que tienen otros estados. No tiene esa delegación ni tiene esos senadores. Por eso tienes que ser estratégico. No importa tu ideología, tienes que jugar un juego y un manejo del juego de pies como si fuera un boxeador. Y algunas veces tienes que ir a la ofensiva y utilizar las herramientas que tienes para ir a la ofensiva. Y a veces tienes que ir a la defensiva y utilizar las herramientas que tienes para ir a la defensiva. Porque al final del día, el comisionado o la comisionada residente que le toque ese rol o que le toque esa responsabilidad, está allí, si bien es promoviendo lo que siempre ha promovido como político, pero está promoviendo la representación de 3.2 millones de puertorriqueños, y para poder representarlos adecuadamente, reconociendo que está en desventaja comparado con los demás que están allí, con sus pares, tiene que pensar más allá. Y no se puede encerrar ni circunscribir a un juego pequeño. Esto es un juego de Grandes Ligas. Y hoy vamos a ver si los que están en ese debate están listos y están preparados para batear en ese juego de Grandes Ligas. Yo le agradezco la atención que le hayan dado a este episodio. Nosotros vamos a continuar produciendo contenido para ustedes. Si a usted le gusta lo que está viendo, dele like, suscríbase, que nosotros, bien contentos con el apoyo que nos dan, vamos a continuar produciendo contenido que sea del agrado de ustedes. Hasta la próxima.